vamos a llevar a cabo sesión pública convocada para el día de hoy, 29 de abril de 2020, y siendo las 11:13, la suscrita magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, en mi carácter de presidenta, y el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, y el secretario general de Acuerdos, Francisco Ponce Muñiz, y el secretario de Estudio y Cuenta, Víctor Nicolás Juárez Aguilar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 13, 14, fracciones primera, cuarta y sexta, 22, fracciones segunda y tercera de la Ley de Justicia Electoral del Estado, así como en el Acuerdo General del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en el que se implementaron diversas medidas en relación con el funcionamiento y operación de las áreas administrativas y jurisdiccionales con motivo de la contingencia por COVID-19. En tal virtud, solicito al secretario de Acuerdos de Cuenta si hay quórum legal para llevar a cabo la sesión correspondiente. Magistrada Denise, favor de corroborar conexión. ¿Me escucha? Magistrada Presidenta, le informo que se perdió el enlace. Ah, ya está recuperando, un segundo. Magistrada Denise, ¿nos escucha? Sí. Correcto, muy bien. Muy bien, con su autorización, Presidenta, hago constar que la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, además de usted, se encuentran enlazados el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, quienes integran el pleno de este tribunal y, por tanto, en términos del artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Una vez que se ha declarado que hay quórum legal para llevar a cabo la misma, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que aquí se tomen. Secretario, de cuenta del asunto listado para el día de hoy. Con su autorización, magistrada Presidenta, el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, un proyecto de resolución para el juicio ciudadano con número de expediente TSLP, /JC/67, /2019, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Regional Monterrey en el expediente SM-JDC-14, Los nombres de promoventes y autores responsables fueron previamente publicados en la convocatoria en el aviso de sesión publicado en los tratados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada, señor magistrado. Gracias, secretario. Magistrados, si están de acuerdo con el listado de asuntos, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Magistrado Rigoberto, perdí imagen, ¿nos escucha? Magistrada Presidenta, le informo que se perdió el enlace con el magistrado Rigoberto. ¿Indicaciones? Esperamos unos momentos para que se reintegre. De acuerdo. Magistrada Presidenta, le informo que ya se volvió a tener enlace con el magistrado Roberto García. Sí, se cortó y estaba intentando reconectar. Gracias. Magistrado, su votación con el listado de asuntos. De acuerdo.
Ok. Una vez que se ha aprobado el listado de asuntos, vamos a proceder a que se dé cuenta del mismo y como está en la ponencia el magistrado Rigoberto Garza de Lira, le cedo el uso de la voz. Gracias, muy amable. Si no hay inconveniente, daremos cuenta por conducto del secretario de Estudio y Cuenta, Víctor Nicolás Juárez Aguilar, que nos acompaña en la sesión. Gracias. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, me permito dar cuenta del proyecto de sentencia a dictar en cumplimiento de la ejecutoria de fecha 12 de marzo del presente año, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, en los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente SMJDC 14-2020. Magistrada presidenta, le informo que se perdió enlace con el secretario de Estudio y Cuenta. Sí, están auxiliándolo para que recobre la conexión. Magistrada presidenta, le informo que se perdió enlace con la magistrada Denise. Esperamos unos minutos a que se vuelvan a enlazar las faltantes del pleno. Sí, por supuesto. Magistrada presidenta, le informo que ya tenemos conexión con el secretario de Estudio y Cuenta y estoy por corroborar enlace con la magistrada Denise. Magistrada Denise, ¿nos escucha? Magistrada Denise, ¿nos escucha? Vamos a esperar que se escuche que se reporte la magistrada Denise para seguir para que el secretario inicie nuevamente la cuenta del proyecto. Entrado.
Magistrada Presidenta, le informo que recobramos conexión con la magistrada Denise. Gracias. Vamos a continuar, por lo que le cedo el uso de la voz al secretario de Estudio y Cuenta, Nicolás Juárez, para que inicie nuevamente con la relatoría del proyecto. Se le cede el uso de la voz. Con su autorización, magistrada presidenta. Me permito dar cuenta del proyecto de sentencia a dictar en cumplimiento a la ejecutoria de fecha 12 de marzo del presente año, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León, en los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente SMJDC 14-2020, promovido por Narciso Mendoza López y Vicente Domingo Hernández Ramírez, en contra de la sentencia de fecha 17 de febrero del 2020, dentro del expediente TSLP-JDC 67-2019, mismo que se formó con motivo de la invitación pública para ocupar el cargo del director o directora de la unidad a atención a los pueblos indígenas del H Ayuntamiento de San Luis Potosí, publicada el 23 de octubre del 2019 en el periódico local Pulso Diario de San Luis. La ponencia considera que el proceso y el procedimiento de elección del titular de la Unidad de Asuntos Indígenas del H Ayuntamiento de San Luis Potosí fue contrario a los lineamientos previstos en la Ley de Consulta Indígena y por tanto se vulneraron los derechos indígenas consagrados en la Constitución Política Federal, en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU sobre Derechos Indígenas, en la Constitución Política Local y en su ley reglamentaria del artículo 9, así como en la Ley de Consulta Indígena. Como consecuencia fáctica de lo anterior, se considera también que la Asamblea Municipal celebrada el pasado 7 de diciembre del 2019 se encuentra viciada de origen y por tanto los acuerdos y determinaciones adoptados en dicho acto deben de ser nulos. Lo anterior, pues tal y como se razona en el proyecto de cuenta, la elección del representante de asuntos indígenas no es un asunto que le corresponda al H de Ayuntamiento de San Luis Potosí, sino que es un derecho propio de las comunidades indígenas basado en su autonomía reconocida por la Constitución Federal en sus artículos 1 y 2. Dicho de otra forma, de conformidad con las leyes y jurisprudencias que se citan en el proyecto, y en virtud de que el acto reclamado infiere directamente en la esfera jurídica de las comunidades indígenas, en términos del artículo 13 de la consulta indígena y del padrón actualizado de comunidades indígenas, se advierte que el H Ayuntamiento de San Luis Potosí debió haber consultado a las comunidades Mazahua, Mixteca Baja y Triqui, pues son estas las que cuentan con presencia indígena en el territorio correspondiente al municipio de San Luis Potosí, para que ellos, en pleno goce de sus derechos de consulta, libre determinación y autonomía, fijaran las bases, mecanismos y formas en que se designaría a la persona para ocupar el cargo de director o directora del Departamento de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Por ese motivo, la invitación pública deviene de ilegal, debiendo decretarse la nulidad de la misma y ordenar al Ayuntamiento de San Luis Potosí para que de manera inmediata emita una nueva invitación a las comunidades Mazahua, Mixteca Baja y Triqui, para que por conducto de la Asamblea General Comunitaria respectiva elijan a la persona que ocupe el puesto de director o directora de dicha unidad, el cual deberá ser ratificado o rechazado por el Pleno del Cabildo. A mayor abundamiento, se señala que el acto reclamado deviene de ilegal, dado que no reúne los requisitos de validez contemplados en la tesis jurisprudencial de rubro, consulta previa a comunidades indígenas, requisitos de validez de la realizada por la autoridad administrativa electoral cuando emita actos susceptibles de afectar sus derechos. Dado que no hubo consulta previa a la expedición del acto reclamado, ni de auto se advierte una participación genuina y objetiva de las comunidades en el proceso de elección del titular de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como constancia de la suficiente información proporcionada a las comunidades que los actores representan en este juicio. A su vez, el acto reclamado no es libre, ya que la autoridad responsable no ha participado directamente en la designación del director del área para su ayuntamiento. Todo este cúmulo de violaciones conllevan a determinar que el acto reclamado no fue realizado de buena fe,
en razón de no haber certeza ni confianza entre los integrantes de las comunidades Mazahua, Mixteca Baja y Triqui, puesto que no intervino la Asamblea General de las Comunidades, pues como ya ha quedado en manifiesto, es el órgano representativo de las comunidades indígenas. Con base en los argumentos vertidos anteriormente, resulta evidente que los actos posteriores y relacionados con el proceso y procedimiento de elección del titular de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí son igualmente ilegales, pues los segundos son consecuencia fáctica del primero, máxime que según consta en el acta de asamblea en mención, participaron miembros de las comunidades indígenas distintos de aquellos reconocidos por el Estado en el padrón actualizado de comunidades indígenas, por lo que se propone revocar de igual manera la Asamblea Municipal del 7 de diciembre del 2019, en donde se designó a Zenón Santiago Cervantes como director electo de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, la cual obra en copia certificada en los autos de este expediente, aclarando que los actos jurídicos y administrativos que haya realizado durante su desempeño en el encargo, de conformidad con el principio de presunción de legalidad y con lo establecido en los artículos 170 y 171 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 42 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, deben de quedar vigentes toda vez que se presumen legales y de buena fe. Es cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, se somete a su consideración el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. ¿Desean hacer uso de la voz? Adelante, magistrado Rigoberto. Magistrado Rigoberto, tiene desactivado el micrófono. Perdón, gracias, secretario. Sí, presidenta, como le decía a usted y a la magistrada Denise, integrantes de este respetable pleno, como se establece con precisión a lo largo de la exposición del proyecto, este obedece y encuentra su fundamento básico en el artículo 9, fracción 10ª de la Constitución local, que va en consonancia con el artículo 1 y 2 de la Constitución Federal, en donde, y a fin de maximizar los derechos de las comunidades indígenas y además respetando los lineamientos que marca el convenio 169 y la declaración de la ONU en cuanto a los derechos indígenas, de tal manera que sean los pueblos y comunidades indígenas, y en el caso precisamente los reconocidos en el padrón actualizado que publicó en el diario oficial, el diario local, periódico oficial del Estado, la institución gubernamental, son las piedras angulares para que se pugne y se deje sin efecto la elección de la convocatoria que emitió el H Ayuntamiento de la capital, y se proceda y se reponga el procedimiento en el cual sean precisamente las comunidades indígenas quienes, de acuerdo a su normatividad, de una manera libre, pacífica y de acuerdo a las propias necesidades de la misma, se designa y se proponga ante el pleno del H Ayuntamiento quien habrá de ser el titular de la director de la Unidad de Asuntos Indígenas. Por lo cual considero que el proyecto se encuentra debidamente sustentado y, como dije en un principio, se encuentra en base a la maximización de los derechos de las comunidades reconocidas. Gracias. Magistrada Denise, ¿desea hacer alguna consideración? Sí. Sí, presidenta, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, acompañar el proyecto me parece que es una sentencia que además de maximizar los derechos de las comunidades indígenas, nos abre la puerta y la oportunidad plena para poder tutelar los derechos de estas comunidades. Y me parece, pues, que este tipo de resoluciones progresivas abonan al marco jurídico electoral y al Estado de Derecho en general, por lo que adelanto acompañar el proyecto. Gracias. Gracias. Gracias, magistrada. Secretario, proceda
a tomar la votación del proyecto correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Roberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrados, les informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Secretario de Estudio y Cuenta, le pido por favor que dé lectura con los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se revoca la invitación pública para ocupar el cargo de director o directora de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, de fecha 23 de octubre del 2019. Segundo, se revoca la Asamblea Municipal de fecha 7 de diciembre de 2019. Tercero, se revoca la designación de Zenón Santiago Cervantes como director electo de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. Cuarto, se declaran subsistentes y válidos los actos jurídicos y administrativos que Zenón Santiago Cervantes haya celebrado en su calidad de director de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. Quinto, se ordena al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí que de manera inmediata invite a las comunidades Mazahua, Mixteca Baja y Triqui a elegir al nuevo director o directora de la Unidad de Atención de los Pueblos Indígenas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. Sexto, se ordena a la Asamblea General Comunitaria de las comunidades Mazahua, Mixteca y Triqui, respectivamente, para que una vez que reciban la invitación del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí para designar al nuevo director o directora de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, conforme a su normatividad interna, de manera inmediata y con libertad de acción, establezcan los mecanismos para elegir de entre sus miembros al nuevo titular de la dirección en comento, debiendo enviar la propuesta al ayuntamiento para su ratificación. Séptimo, se ordena al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí que, una vez que ratifique al nuevo director o directora de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, lo informe de manera inmediata a este Tribunal Electoral, apercibido de que en caso de no hacerlo se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 60 de la Ley de Justicia Electoral. Séptimo, notifíquese en términos del considerando quinto de esta resolución. Octavo, comuníquese a la Sala Regional Monterrey conforme al considerando 6 de esta sentencia. Es cuenta. Gracias, secretario. Una vez que se dio cuenta con los puntos resolutivos, le pido al Pleno si tiene alguna consideración que hacer previo a al engrose. Adelante, magistrada Denise. Sí. Creo que solamente en los resolutivos en los que estamos hablando de término inmediato, no estamos tomando en cuenta la contingencia sanitaria. Entonces, me parece que ordenarles de manera inmediata tanto al ayuntamiento que emita la invitación como a las comunidades, también de manera inmediata el que establezcan los mecanismos de la elección, contradice las propias medidas de la contingencia que estamos viviendo. Entonces, yo sugeriría muy respetuosamente que en lugar del término inmediato, pusiéramos en la sentencia una vez que las condiciones respecto a esta emergencia sanitaria pues lo permitan, porque por supuesto tendrá que conllevar este tipo de acciones, pues la congregación de personas, y nosotros no podríamos ordenar ni a la autoridad ni a las comunidades indígenas que hicieran esta congregación de personas pasando por alto la contingencia. Entonces me parece que en término inmediato podríamos modificarlo justamente como está en la mayoría de los acuerdos de los entes públicos, para que una vez que las medidas o las condiciones lo permitan, entonces sí se puedan llevar a cabo todos estos actos, porque tal vez nosotros mismos estemos ordenando algo que pueda pasar por alto los decretos y las medidas que nosotros mismos hemos estado tomando para cuidarnos y pues para cuidar a toda la ciudadanía, ¿no? Lo dejo a su consideración. Gracias, magistrada Denise. Magistrado Rigoberto, adelante. Gracias, presidente. Bien, sí, me parece
atinado el comentario que realiza la magistrada Denise. Puede darse varios matices, varios sentidos. Una podría ser ordenarlo tomando las medidas necesarias de sana distancia, etcétera, aunque tal vez lo más eficaz sea que se conserve la orden inmediata, pero una vez que las autoridades sanitarias den luz verde para el reinicio de las actividades en general, particularmente las oficinas gubernamentales, entonces sea cuando les nazca la obligación de proceder a la ejecución de la resolución. Me parece que sí es factible la propuesta. En ese entendido, debería hacerse una modificación en el resolutivo quinto, ¿sí? En cuanto señala, se ordena al Ayuntamiento de San Luis Potosí que de manera inmediata, para que en su lugar se redacte de otra manera, ¿sí? En el sentido de hacer alusión, en primer término, a que estamos bajo contingencia sanitaria y que en tanto termine esta y las autoridades federales o sanitarias den la información de que se puede llevar a cabo, entonces se procederá de manera inmediata, pero previamente debe haber un comunicado de la autoridad correspondiente. No sé, magistrada Denise, ¿cuál es su propuesta para la modificación de este considerando quinto? Adelante. Sí, presidenta, gracias. Estoy de acuerdo en que se mantenga el término inmediato porque creo que también eso le da un término contundente a nuestra sentencia y me parece bien la redacción justamente en esos términos, que en cuanto a las autoridades competentes permitan de nuevo este tipo de actividades, entonces se proceda de manera inmediata. Creo que solamente tendríamos que hacer esa breve modificación al hacer referencia a que en cuanto a la autoridad sanitaria competente de las instrucciones atinentes, entonces se proceda de manera inmediata. Magistrado Rigoberto, adelante. Sí, gracias. Siguiendo con mi línea un poquito de repente formalista, desde luego que se modifique ese punto resolutivo, pero que en el capítulo de efectos de la resolución se haga ese razonamiento y se aluda a la determinación a nivel federal de reincorporación al 30 de junio y que pudiera ser de manera inmediata pasada esa fecha, salvo que se emitiera alguna nueva medida de restricción. Me refiero para que esté razonado dicho resolutivo, ¿verdad? Que se asiente en los efectos con la consideración correspondiente y se materialice el resolutivo tal y como lo están planteando presidenta y magistrada Denise. Si les parece, lo hacemos de esa manera. Gracias, magistrado. Sí, me parece que es correcta la apreciación que hace en el sentido de adecuar también la parte considerativa, que es en los efectos del fallo, para que guarde congruencia tanto los resolutivos con la parte considerativa. Entonces, estamos de acuerdo en que se haga esta pequeña adecuación para proceder entonces a votar, no votar, sino a hacer el engrose correspondiente y que el secretario tome en cuenta las consideraciones que se han vertido en esta sesión. Si están de acuerdo, manifiéstenlo levantando su mano. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, se da la indicación para que proceda el engrose ya en los términos precisados. Gracias. Secretario de Acuerdos de Cuenta, si existe algún otro tema pendiente de tratar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que tratar en la presente sesión. Gracias, secretario. Siendo así, las 11:45, damos por terminada la sesión pública a la que fuimos llamados hoy, 28 de abril.
29. 29 de abril, por lo que damos por concluida la sesión. Gracias por su atención. Gracias.